Miren, habíamos hablado en podcasts anteriores de esta serie de la tercera edad, podcast de la tercera edad, de los precios para las zonas VIP por ejemplo, en el Estadio Azteca, ¿no? Y por ahí averiguamos, se sabe que esas áreas exclusivas, que son de varias categorías, cuentan con un servicio de comida, de bar y esas cosas, que por algo están tan caras. Y también nosotros decíamos, bueno, ¿y para qué quieres ir a un restaurante de lujo si pues, se supone que vas a ir al fútbol, ¿no? Pero miren, y yo pienso que por el precio que van, no sé, 50,000, depende el partido y depende también la fase y depende el estadio, porque no se están cotizando igual si tú vas, por ejemplo, en el caso de las sedes de México, si tú vas a Monterrey o si vas aquí al Azteca o si vas a Guadalajara, ¿no? Evítenme la pena de llamar al Azteca con su nombre penosamente comercial, ¿no? Pero por aquellos que se estaban saboreando, no sé, un salmón asado en salsa de mango petacón a las finas hierbas o paella valenciana servida por Martín Caño o qué sé yo, ¿no? Un ribeye en chipotle traído del Amazonas, pues no, miren, los paquetes, esto lo averiguo lo ha dado un periodista mexicano. Hay paquetes insisto, es en la zona VIP. No se vayan a reír. El paquete de 6,000 pesos, obviamente por partido, contiene papas fritas, unas bolsitas de nueces, un brownie y 6 cervezas por 6,000 pesos. ¿No? Repito, papas fritas, bolsitas de nueces, un brownie y 6 cervezas. No sé quién rayos se le puede tocar las nueces en un partido de fútbol, pero bueno. Y la otra es de 300,000 pesos. 300,000. O sea, tan cara como la entrada misma. Es una tabla de carnes frías, ¿no? Yo creo que 100 gramos de jamón y 12 sándwiches vegetarianos. ¿A quién se le ocurre? 12 de brisket, 12 hamburguesas, una orden de alitas, 2 botellas de licor, 24 refrescos, 24 aguas y 24 cervezas. No te dicen la marca de la cerveza, no puede ser cerveza solo o algo así, una más rancia. 300,000 pesos. O sea que vamos por ahí en este nuevo episodio, en esta nueva entrega del podcast de la tercera edad, en esta ocasión con nuestro amigo Martín Caño y René Tijerino, perdón, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo custodia de San Miguel Arcángel. Y creo que estos precios exorbitantes no especifica, son paquetes de la FIFA. No se dice son paquetes del estadio, un servicio no, 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 de FIFA. O sea, FIFA es quien comercializa esos espacios, esas áreas exclusivas. Entonces, a lo mejor te lo sirve Infantino, no sé, ¿no? En minifalda y unas zapatillas de tacón. ¿Quién sabe, no? Es capaz. Pero, muchachos, sí, nos acordamos. Antes han cambiado los tiempos, ¿no? No es el mismo deporte, no es el mismo espectáculo, ¿no? Pero incluso yo recordaba la vez pasada, que ya creo que no lo comentamos, pero incluso en Europa, Martín, no me dejarás mentir, en España, en Inglaterra también pasa, en Alemania, realmente la costumbre del aficionado, más que ir a comer al estadio, es detenerse en los bares, en las tabernas, en los pubs Claro. que están aledaños, cercanos a los estadios, que también es cosa que pasa en México, ¿no, René? O sea, te echas, que es mucho de comer, ¿no? Ya las chelas son adentro, pero mucho de comer afuera del estadio. Pienso que uno de los lugares que tenía más fama al respecto era el Estadio Jalisco en Guadalajara, ¿no? Con las tortas afuera, creo que en Avenida Independencia, no sé, ¿no? Pero entonces, eso nos da pauta para hacer un ejercicio nostálgico. Muchachos, ¿cómo era en sus tiempos, ¿no? ¿Qué recuerdan de aquellos viejos tiempos respecto a cómo se veía el fútbol, cómo se iba al estadio, etcétera, ¿no? Cómo se compartía con la familia, porque también es cierto que en muchísimas ocasiones eso de ir al estadio, pues no era así como que costumbre de los barrios populares, ¿no? Entonces, pues arrancamos, René, si gustas recibir Pues, la pelota.
A ver, vamos con los precios exorbitantes. Pues no, yo creo que desayunas o comes bien antes de ir al estadio, ves el juego, si acaso una cerveza y regresas a casa o a otro lado. También era costumbre ir al juego, al fútbol, y al salir ir a un bar, una cervecería, algún lugar para beber, pues ya está todo modificado. Esto Made in Infantino está todo tergiversado, ¿no? Yo quiero saber si todos los puesteros que daban mucho dinero y recibían mucho dinero de las ventas, que están alrededor del Estadio Azteca, que vendían banderines, tortas, churros, refrescos, si los van a quitar o van a ser parte de las modificaciones, como modificaciones hay con nuevos trenes ligeros y nuevos metro y todo eso, ¿no? Es una cantidad fuera de toda proporción. La última vez que yo fui a un estadio fue al de Ciudad Universitaria, y en la grada no puedes ver el partido porque pasan vendedores a la izquierda, a la derecha, arriba, para abajo, y tienes que estar cabeceando para ver una jugada que pues, en vivo no tiene la oportunidad de la repetición, pero los vendedores estorban mucho. No sé si los van a seleccionar, los van a poner vendedores atléticos y mujeres atractivas para el Mundial en el Estadio Azteca, ¿no? Está muy disparado todo, y si ya tiene control Infantino y sus huestes, pues adiós a todos los demás, ¿no? Y comprar unas papitas en 6,000 pesos, acompañadas de nueces, y no de la India, pues no sé, eso, yo creo masticas la nuez 20 veces del lado derecho y 20 veces del lado izquierdo para que te sepa, ¿no? Y aproveches todo lo que te cuesta. Una cerveza, y luego al tiempo, no, va a ser la locura, la locura. Sin embargo, hay gente que ya está el paquete ya está comprado y va a llevar a su compadre, su amigo, al jefe de la empresa y todos para disfrutar del juego, ¿no? Martín. Bueno, pues coincidiendo con René, yo creo que cuando uno va al fútbol, vas a ver el partido. Aquí en España, afortunadamente, no existe esa tradición, afortunado o desafortunadamente, esa tradición que existe en México de vendedores, el compadre que te vende la sopa Maruchan, el de la pizza, o sea, tienes gente revoloteando por todos los sitios. Cuando estuve la última vez en Estados Unidos, que estuve en el partido de béisbol, nunca había estado en un evento deportivo en Estados Unidos y me chocó mucho, me causó mucha atención ver que constantemente la gente, los vendedores estaban ahí alrededor y la gente estaba más pendiente de los vendedores que del propio juego en un partido de béisbol. Digo, ¿esta gente realmente le gusta lo que viene a ver o no le gusta? O ya están aburridos, vienen tantas veces que a lo mejor les aburre, o simplemente vienen a socializar y a la tragadera. Ahí creo que es la cuestión. Creo que van a socializar unos con otros. Siempre se sientan en el mismo asiento, los mismos socios tienen alrededor, ya son cuates y se hacen unas fiestas ahí de socialización. Antes, bueno, eso en España no pasa y antes en España pasaba mucho menos, o sea, esto podías llegar, como decíais antes, podías llegar a tu estadio con el bocadillo, con la torta, con tu refresco y tal, y llegabas y entrabas y ya está, no pasaba absolutamente nada. Bueno, fíjate que ahora que mencionas ese asunto, yo estaba viendo, si ustedes ven un partido por ejemplo, de béisbol, porque en un partido de béisbol, alcanzas a ver las primeras filas de atrás del bateador, ¿no? De atrás de home. Y puedes ver, o sea, en el estadio que ustedes quieran. O sea, no solo de Estados Unidos, de grandes ligas, en México, por supuesto, que también el béisbol es un deporte importante, ¿no? Y le echan un ojo a esas personas importantes que están en las localidades exclusivas, las que están atrás de la acción inmediata, que es el home. Y todas, o más, no diría todas, pero la gran mayoría
están en otra cosa que no es el partido. O sea, están en el celular, están tomando un video, están chateando, están con el vendedor, están platicando, pero no están viendo el juego. O sea, es más, yo he visto en muchas ocasiones que hay una jugada, porque ven que el béisbol es de mucha interrupción. Hay una jugada, o sea, es decir, viene el batazo y la gente no le importa, ¿no? O lo que vemos ya, René, también, por ejemplo, en estadios que eso antes jamás hubiera pasado, ¿no? Que es ya partidos que como que van decididos y la gente se puede ir, en Estados Unidos en la NFL, y la gente se puede ir temprano a sus casas en el tercer cuarto o empezar, lo cual eso antes no hubiera pensado, ¿no? Pero entonces, a ver, introduzcanos en las prácticas de sus neandertales tiempos. ¿Cómo era antes, René? Yo, el primer juego que recuerdo en el Estadio Azteca fue el retiro de Enrique Borja, que salió de la universidad y se fue a la América y jugó medio tiempo con el América y medio tiempo con el Pumas. Y se llenó el estadio, hicieron una laraca, que Enrique Borja, para que ubiquen un poco Martín y los escuchas, era como el Chicharito un poco más alto, anotaba los goles más increíbles de nuca, de oreja, de hombro, de nalga, de todo, y era el goleador, así como el Chicharito, una versión remasterizada del Chicharito. Este, y ese fue el gran juego que yo fui. Ya entras al estadio y impone, ¿no? Es un monstruo, una construcción imponente. Y ese fue el primer partido. Después fui a otros y casualmente estoy haciendo un recuerdo. Me presentaba o iba con amigos que eran seguidores de la América. Y una vez recuerdo un juego Tecos América, viernes por la noche, algo así, en el Azteca, y Cero creo el único seguidor de Tecos. Obviamente yo no le iba a Tecos, pero para darle en la cabeza a los compañeros, y yo desgañitándome que Tecos, Tecos, y todos los que estaban alrededor se enojaban, ¿no? También el recuerdo del estadio de Ciudad Universitaria, digo, de la Ciudad de los Deportes, donde jugaba, era un estadio construido para el fútbol americano y lo adoptaron los futbolistas. Y sin problema, comprabas, llevabas tortas, tacos, y si acaso comprabas ahí pepitas, otras cosas pequeñas, ¿no? Lo que sí no permitían, pues la cerveza era así consumo. Después se dieron cuenta la gente del estadio que era negocio la compra, la venta de comida, la venta de bebidas, y ahora ya es todo el paquete, ¿no? No te permiten hacer nada. Y como dice Martín, te venden maruchan, te venden tortas, te venden tacos, todo. Y también lo que me sorprendió a mí, acá hay unas micheladas que se llaman a la cerveza, que de suyo tiene un sabor especial, y la combinación de los elementos y todo. Les llaman las micheladas, que le agregan limón, sal, y ya es una bebida nueva, digamos, ¿no? Y lo que me llamó la atención en el Estadio Ciudad Universitaria, vendían la preparación aparte y la cerveza. O sea que tenías que pagar la combinación de los elementos y la cerveza para hacer tu michelada ahí en el estadio. Y no es barato, ¿no? O sea, no era barata la combinación. Y ya remontándome más, yo con mi familia íbamos al béisbol, yo le iba a Tigres, mi hermano a Diablos, y mi mamá llevaba 1 o 2 paquetes, no les exagero, de pan de caja y sándwich de jamón, mayonesa y jitomate, no más. Y yo asocio el olor de la mayonesa con el del campo del fútbol, del béisbol, que llegabas y estaban recortando, y era el olor de la hierba, que cuando están cortando, es la asociación que yo tengo del béisbol y del fútbol, ¿no? Oye, René, Esas eran las pero mocedades. René, ¿pero tu mamá llegaba a preparar los sándwiches allá al estadio o ya los llevaba No, no, preparados? ya preparados, o sea, en la misma bolsa del pan de caja, o sea, los vaciábamos, los preparábamos, le ayudábamos algunas veces, y ya llevábamos 1 o 2 paquetes, y ahí ya salíamos y ya lo preparábamos. Había gente que sí llegaba con los elementos y ahí mismo la preparaba, en una entrada y otra, sacaba la mayonesa, el cuchillo, la mayonesa, el jamón, y los preparaban ahí, no había problema. Ya nada más comprabas a veces pepitas y huevo cocido, que era muy famoso en el béisbol. Martín,
¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste al estadio, Martín? ¿A dónde fuiste? Mis primeras veces, las que más recuerdo, fueron ya a partir que tenía como 10 años, y me llevaba a mi padre al Estadio Santiago Bernabéu a ver al filial del Real Madrid, al Castilla se llamaba, el segundo equipo del Real Madrid. Y bueno, pues en ese equipo jugaba un tal Butragueño, jugaba Mitchell, jugaba Martín Vázquez, tenía un equipazo el Real Madrid B. De hecho, llegó a la única vez que ha pasado en la historia en España que llegaron a la final de la Copa del Rey, a la final de Copa llegaron el Real Madrid, el grande contra el Castilla, ¿no? Y ganaron, pues, por Real Decreto, ganó el Madrid grande como por 5 goles. Pero mi primera vez, nosotros nos llevábamos, no solíamos llevar, mi padre, yo iba con mi padre siempre, y no llevábamos el tema de comida, eso no le gustaba a mi padre. Lo que sí llevábamos era pipas. Eso se usa mucho en España. Las pipas son semillas de girasol que las vas abriendo y como que vas calmando los nervios. Casi todo el mundo en España come eso y nosotros llevábamos pipas. Y mi primera vez fue en el estadio del Rayo Vallecano. Me llevó mi padre a ver al Rayo Vallecano, que jugaba contra el Fútbol Club Barcelona. No recuerdo si jugaba Maradona en aquel entonces, creo que no, creo que era en el 77, creo que Maradona estaba todavía por Argentina. Y en ese estadio, lo digo así de broma, estoy exagerando un poquito, casi pierdo la vida. Porque yo era chiquitito, yo era, pues, tenía 6 años, no era chiquitín, y nos poníamos en donde estaban las entradas baratas, en el fondo, y ahí todo el mundo estaba de pie. Yo no veía absolutamente nada, ¿no? Era muy chiquitín. Y mi padre me agarraba y me subía en hombros. El compadre de atrás ya no veía nada. Y ya, bueno, pues fíjate que en una jugada, claro, yo era el más alto de todo el público, ¿no? En una jugada, hubo un jugador estaba atacando el Barcelona y hubo un jugador del Barcelona, un central, que se llamaba Migueli. Entonces, los jugadores de fútbol solían tener todos un apodo, ¿no? El Pelusa Maradona, el Ratón Ayala, el Torito Zubiría. Y le llamaban el Tarzán Migueli, ¿no? Era un central fuerte, era un tipo de cuidado, era de los centrales más duros de la liga. Migueli, se llamaba el Tarzán Migueli. Y pegó un chutazo y la bola venía directamente hacia mi cabeza. Yo estaba encima de mi padre y la bola venía con una potencia descomunal, venía hacia mi cabeza. Yo recuerdo esa imagen además perfectamente, tenía 6 años, hace muchísimo. Veía como la bola iba por encima, un palmo por encima de todas las cabezas y me venía a mí directamente a la cara. Conseguí hacer así un poquito, me aparté, todavía siento el silbido de la bola que me iba a pegar a mí en la cara. Me hubiese hecho un destrozo importante, porque iba muy fuerte. La bola salió del estadio. La bola, se fue a la calle el balón. Así que esa fue mi primera experiencia en el fútbol. Solo recuerdo eso de ese partido, no recuerdo otra cosa. Oye, Martín, pero tú me has platicado alguna vez, tú te criaste en el barrio de Vallecas. Sí. O sea, ¿cómo era eso cómo era esa vida, digo brevemente, ¿no? De vivir en Vallecas, de ir al estadio, ¿qué tan lejos te quedaba? ¿La gente le iba al Rayo? O ¿cómo era ese fenómeno del barrio, el fútbol, la familia?
Eh, sí, la verdad que en Vallecas todo el mundo tenía mucha simpatía por el Rayo Vallecano. Íbamos al estadio, como es un estadio, todavía sigue siendo el mismo estadio, ¿no? Y todavía sigue teniendo prácticamente las mismas instalaciones. No tiene sitio para estacionar coches, y que muy poquita gente iba en su coche particular. Íbamos en la guagua, iban pues la familia. Lo que pasa es que el fútbol entonces no era cosa de mujeres, y se veían muy pocas mujeres en el fútbol. Era sobre todo de pues el cabeza de familia, el padre, que iba con los hijos o con los amigos, pero no solían ir mucho las mujeres al fútbol. Era una cosa de hombres. Pero sí, era una cosa, era un evento. Cuando se iba al fútbol era algo que a mí me marcó, a mí me marcaba eso. Me gustaba cuando entraba al estadio y la primera vez que ves el césped, ¿no? Ves todo el pasto. Es una imagen que me sigue gustando mucho. Fíjate que el pasto y el olor, no sé si con el tiempo, dicen por ahí las investigaciones científicas, que uno con la edad vas perdiendo el sentido del olfato. Pero yo, o sea, ahora puedo entrar a un estadio y no huelo el césped como en aquellas ocasiones. También puede ser que sea césped un poco diferente. Ya ves que son híbridos y no sé qué tantas cosas. Pero lo primero que entrabas y te asaltaba la alfombra verde, ¿no? Gigantesca, y el olor a pasto, ¿no? Bueno, a la próxima, Martín, te vienes con tu camisa del Rayo Vallecano, ¿no? Yo, fíjense que, fíjense que yo también estuve una vez a punto de morir, pero ese fue en el estadio de béisbol, en el Parque del Seguro Social. O sea, como saben, pues hay béisbol, cuando es temporada de béisbol prácticamente hay juegos todos los días, exceptuando un día que suele ser el lunes, que es el descanso, ¿no? Entonces, si tú vas a un partido entre semana y vas en aquellos tiempos, pues no había, puede ser, o sea, a lo mejor había una cuarta parte, ¿no? Del estadio en cuanto a la entrada, eran entradas flojonas por asuntos entendibles, ¿no? Pero aún así se vivía gran ambiente, ¿no? En alguna ocasión que estaba con, no recuerdo, un tío o una cosa así, siempre iba mi hermano, o íbamos con mi papá, o íbamos con un tío, mis abuelos, etcétera. Y entonces yo, como estaba la butaca de junto, estaba desocupada, yo me estaba cambiando, así ya ves, como de niños, que parece que tenemos almorranas, ¿no? Y entonces me cambiaba de un asiento al otro asiento, al otro asiento, y de pronto ya me quedé, creo que en el que me pertenecía, y en eso cae un pedazo, pero de varios kilos, ¿no? De esta losa que se desprendió del segundo piso del asiento de arriba, ¿no? De la estructura de arriba, y cayó en el asiento al que yo me estaba. No, no, no. Era cuando vi, ¿no? Y mi tío igual, ¿no? O sea, cuando vio, ¿no? O sea, fue un susto tremendo, porque eso, Enorme. si no Oh. me, si no me mata, sí me noquea, ¿no? Fue como uno de esos tires de aquel Migueli, ¿no? Que dices, Sí, el Martín, Tarzán ¿no? Migueli. Sí, sí. A ti te hubiera agarrado de frente, a mí me agarra por arriba. Y también la primera vez recuerdo que fui, ya había ido varias veces, habíamos ido varias veces al béisbol, habíamos ido al fútbol, por alguna cuestión fuimos con mi abuelo, unos tíos, hasta Toluca. Bueno, yo que vivo en la Ciudad de México y de hecho en un área más cercana, digamos, al aeropuerto, fuimos hasta Toluca, fuimos a ver un Toluca Pumas. En esos tiempos, René, que se acuerda, bueno, aquí en México el partido, usualmente los partidos, era muy común que se jugaran los domingos a mediodía. En las zonas Con la televisión. muy calurosas, Zacatepec, sobre todo Zacatepec, ¿no, René? Esas, porque Torreón todavía no figuraba tan, bueno, es un poquito más antes, ¿no? Con otro equipo. Entonces se jugaba por ahí las 3:30. En Zacatepec, obviamente, pues no había alumbrado. Y Toluca era extraño porque ellos jugaban a las 11 de la mañana. Entonces, Los pues allá domingos. ya estábamos, ¿no? O sea, ¿a qué hora nos fuimos? Eso sí, no me acuerdo, ¿no? Debió haber sido todavía en los 70s. Ya habíamos ido varias veces al fútbol, y la primera vez que fui al Estadio Azteca, me acuerdo, fue una América Zacatepec, que ganó el América 4-0. Pero en aquel tiempo, o sea, hoy decir Zacatepec, pues quizás es decir poca cosa, ¿no?
pero para los que recordamos Zacatepec de fines de los 70s y principios de los 80s, era un trabuco que llegaba a liguillas y que se convirtió en una plaza y en un equipo muy, muy importante, en grandes, sobre todo un equipo lleno de mexicanos, o sea, en ese tiempo había un extranjero, ¿no? Igual en Europa, ¿no? O sea, los equipos tenían tres Sí. extranjeros, algo así, y listo, ¿no? Entonces era la comunidad se identificaba mucho con el equipo, ¿no? Porque en realidad sí representaba de una u otra manera al equipo. Entonces, pero la peculiaridad fue que para ir a ese partido le tuve que rogar a mi papá como 2 horas que nos llevara y ya hasta que lo fastidié, hasta que se cansó, hasta que ya no me pudo. Entonces, por fin, creo que mi mamá le dio lástima y le dijo, pues ya, ya va, así como que ya llévalo, ¿no? Y ya o sea que muy, muy por su voluntad no era, ¿no? Pero bien dice Martín René, que no era un asunto de mujeres, pero Sí, yo igual cierto. en el Parque del Seguro Social creo que era más familiar, porque yo sí, por ejemplo, yo sí recuerdo una vez, ¿no? O sea, iba la señora con el señor, pero también era cierto que pues también se iban, había muchos maridos solos, ¿no? Y sí recuerdo en una vez en la quinta, sexta entrada, que ya estaba de repente, pues ya te empieza a dar hambre y de repente la familia de adelante sacó un pollo rostizado y ustedes saben lo que es un pollo rostizado, porque de repente yo creo que el olor llegó hasta el campo, ¿no? Porque no era, o sea, un parque de béisbol, pues estás muy cerca, en ese parque del Seguro Social, ¿te acuerdas, René? O sea, si tú Sí, estabas en la sí. planta baja, en el primer piso, pues ¿a cuánto tenías el campo? ¿No? Entonces, Nada. por lo menos Cerca. el bateador que estaba en espera, te aseguro que sí le llegó el olor a pollo rostizado, pero lo cual también pasaba en los cines y otros espectáculos edificantes de la gran familia mexicana. Pero la mamá, o sea, sacaban el pollo y la mamá te podía preparar la torta, el sándwich, podía sacar la mayonesa y como dices, el cuchillo y recibir y servir el refresco, ¿no? Tal vez sí el fútbol en aquellos tiempos era más de hombres, ¿no, René? Sí, sí, sin duda. O sea, iban hombres, iba el señor con el compadre, el cuñado, el primo, pero las mujeres se quedaban y yo creo que hacían la chorcha a las mujeres cuando los esposos y los hombres se iban al fútbol, al Estadio Azteca, a Estadio Ciudad Universitaria. Y sí, era cuestión de hombres. También así un recuerdo que yo cuando empezó a tener, a presentarse las mujeres en el estadio de Pumas, este, era hasta un reconocimiento, se echaba un Goya y después, o sea, un Goya al equipo, la porra, y después un Goya a las mujeres. Venga, solo las mujeres, eran 15 mujeres nada más, ¿no? O en la porra, y ya se escuchaba el Goya de las mujeres. Y ya después se fue haciendo más amplia la presencia de las mujeres, pero sí era un coto varonil el fútbol. El béisbol no tanto, pero sí el fútbol siempre ha sido en México en un tiempo fue evidentemente varonil, muy macho el asunto. Que además te Pocas acuerdas, mujeres. René, que, por ejemplo, la de la porra de los Diablos Rojos en el béisbol, Chabelita Rodríguez, o sea, era mujer. Sí, Había sí, sí. señoras allá, es más, afuera del Parque del Seguro Social, siempre vendía una mujer, o sea, aunque el estadio estaba vacío, pero ella vendía boletos de reventa, ¿no? O sea, podía haber, podía- o sea, escogió una riesgosa profesión, ¿no? O sea, porque podía haber 500 personas o 2000 adentro y ella estaba vendiendo boletos de reventa y hay butaca, butaca, siempre decía, ¿no? Una señora. Pero sí había señoras que además le agarraban muy bien al béisbol, que sabemos que es un partido, un juego un poquito más técnico. Y tal vez, o sea, por ejemplo, el asunto de Pumas que dices, también eso lo veías en el fútbol americano, ¿no? A lo mejor por ser como un ambiente más estudiantil, se prestó para que fueran más chicas, ¿no? O sea, Sí, puede sí. ser ese asunto, ¿no? Y creo en el caso del fútbol americano se remonta cuando en los 50 era una tradición y el fútbol americano tenía un auge tremendo y arrastra y todo, pero la presencia de las mujeres, las novias de los jugadores,
o las porristas, y ahí van las mujeres, pues sí, a acompañar a las mamás, y las mamás a cuidar a las hijas, etcétera, pero sí había presencia, era más equilibrado el asunto y más familiar el asunto del fútbol americano, que después en los 80 le echaron la viga de que eran muy violentos, que la violencia del campo la trasladaban a las tribunas, y sí, era la porra de politécnicos contra universitarios, y eran agarrarse del chongo a moquetazos por la mínima situación, ¿no? Porque me volteas a ver feo, o porque no me volteas a ver feo, tonterías así, ¿no? Pero sí había más ambiente más familiar. Yo digo que en grado, el más grado familiar era el fútbol americano, después el béisbol y al final el fútbol, y después ya quedó equilibrando, y ahora ya tenemos una liga de fútbol femenil, ¿no? Martín, ¿Y ¿qué te trae a la cabeza? ¿Las mujeres eran las más peleonas o qué? Sí, eran bravas. Y ahora, yo recuerdo, mira, en el Mundial del 70, de aquí de México, fue el Mundial todo de hombres, y al año siguiente fue de mujeres. Yo lo que recuerdo era la Peque Rubio, hermana de un jugador que era del Cruz Azul, Rubio, y era pues, la más representativa, ¿no? Las demás eran jugadoras muy limitadas, lo que ahora también son, digamos, no son técnicas depuradas en las mujeres, ¿no? Destaca una o dos. Maribel, no recuerdo el apellido, era hace 15, 20 años, mexicana, que se fue a España a jugar, no recuerdo con qué equipo, pero los 3 meses que regresó, regresó con el ceceo, ¿no? Que le preguntaron, oye, Maribel, ¿qué aprendiste? Dice, nada. En España y aprendí inmediatamente a comer polines. ¿Qué dices? Que era comer los postes, ¿no? Dije, las postes de la portería, ¿no? Pero así ceseando todo el tiempo, ¿no? Y después ya creció desmesuradamente. Bueno, no ha crecido mucho el fútbol de femenil ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo era? ¿Qué te acuerdas de porque viene el mundial, ¿no, Martín? ¿Qué te acuerdas de tu primer mundial o de tus primeros mundiales, como tú quieras? ¿Cómo se veía? ¿Qué te acuerdas de aquello y todo, no? Porque era un acontecimiento, ¿no? Si bien no era el fenómeno de hoy, pero era algo especial, ¿no? Sí, fue muy especial. Yo nací en 1970, finales de 1970, y el primer mundial, que fue el del 78, yo tenía 7 años, no me acuerdo de ese mundial, no recuerdo absolutamente nada de ese mundial. Qué bueno. Pero sí recuerdo con mucho cariño mi primer mundial, en el que tuve un poquito de sensatez futbolística. Y en casa, ¿no? Ya tenía yo 11 años y fue muy especial porque era en casa, el Mundial 82 en España. Y bueno, pues recuerdo que se seguía muchísimo el Mundial. Todo el mundo veía todos los partidos, como siempre ha pasado, ¿no? En los mundiales, ¿no? Pero aquello que me chocó muchísimo. O sea, ¿qué hacemos viendo un Austria-Alemania? ¿Se acuerdan del Austria-Alemania del Mundial 82? Que lo pactaron ese partido y creo que quedaron empatados porque les convenía a los dos para pasar de fase. Y ¿qué hace la gente viendo el partido o un Bulgaria-Portugal? ¿Esto qué significa? Y te ibas enganchando y pues, oye, pues al final te gustaba. Pero fue muy especial ese mundial, fue muy especial. Es una lástima que España, con la muy buena selección que tenía un equipo buenísimo, no lo hiciese bien, porque yo creo que les podía quizás un poco la presión de ser el equipo anfitrión. ¿Y contra quién fue? Creo que fue contra Honduras. Les tuvimos que robar el partido para poder pasar de fase, si no hubiese sido imposible. Sí. Martín, nos regalaron un penalti, nos regalaron un penalti, lo falló el compadre de España y dijeron, hay que repetirlo hasta que no lo marcó, ¿no? Y entonces ya pasó España. Sí. Perico Alonso fue el que tiró ese penalti. Lamentable. Martín, pero ¿cómo, por ejemplo,
Yo recuerdo el primer mundial, yo sí recuerdo el 78 como un gran trauma de la niñez, aquel en que México quedó último en Argentina 78. Recuerdo mucho, con mucho impacto todavía, esos papelitos de cómo caía en el estadio de River, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en la final contra Holanda, ¿no? Que era impactante, ciertamente. Pero, por ejemplo, ese mundial, algunos partidos los vi en blanco y negro, que era la tele que a nosotros nos habían regalado ahí en casa de nuestros abuelos. O sea, como que se iban. Para ese mundial, mi abuelito compró una televisión Sony a colores. Fue la primera vez que hubo tele a colores en la casa de la familia Ciprián. Entonces, era una tele a lo mejor pequeñita para el estándar de hoy, ¿saben? A lo mejor como muy similar a un monitor normal de una computadora, de un ordenador, muy, muy similar, ¿no? Como el tamaño estándar, estoy hablando, ¿no? Era de perilla a colores, ¿no? Y entonces ya mi abuelo le pasó su tele a sus hijas y sus hijas nos pasaron a nosotros la tele. Entonces era el chance de verla con pues los que veía yo acá en cuarto de cuando estamos mis papás, pues era en blanco y negro, ¿no? Y ya si iba al cuarto de mi abuelito, que antes pues toda la familia compartía la misma casa, ¿no? Y el abuelo daba posada al hijo que llevaba con su novia a formar una familia, ¿no? Y ya en el 82, bueno, pues ese mundial pues fue una maravilla, ¿no? Muy, muy animado, pese a que fue un mundial de muchísimo, de la frustración de que no calificó México, ¿no? Por eso viste Honduras en aquellas tierras, por eso viste Honduras, ¿no? Porque no calificó México. Pero en el 86, Martín, pues era una fiesta y era mucha actividad, por ejemplo, en las plazas, o sea, en sitios públicos, ¿no? O sea, que pasaban los partidos. No sé, en el 82 no se reunía la gente así en público, bueno, no a celebrar, ¿verdad? Porque no había nada que celebrar, pero así a ver los juegos o algo así. No, lo que pasa que, vamos a ver, en España, a diferencia de México, España era todavía un país bastante en desarrollo, ¿no? Bastante saliendo todavía de la dictadura, ¿no? Y aunque ya se veía que España iba a una prosperidad, en la mayoría de las casas había una televisión en blanco y negro en el 82, ojo. Y eso en las que había televisión, había muchas casas en las que no había televisión y la gente nos reuníamos en los bares. Me llevaba mi padre allí al bar y todo el mundo se reunían en el bar para ver el partido de fútbol que tocaba en ese momento. Pues era también de alguna forma bonito, ¿no? O sea, no es lo frío de ahora que te sientas tú en tu casa con tu televisión de 60 pulgadas a color, alta definición y lo ves tú solo allí comiéndote lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pues era más difícil verlo, ¿no? Porque eran televisiones más chiquitas y en blanco y negro y además pues estabas también en otra cosa, pero comentabas el partido, se comentaba con unos y con otros. Era bonito verlo así, la verdad. Bueno, pero sí, es cierto, ¿no? O sea, que era, también en alguna ocasión lo comentábamos, bueno, el fútbol era una motivo de reunión, ¿no? De verlo con alguien, o sea, el fútbol, el chiste es verlo con alguien, ¿no? Pero, y nos estamos olvidando del radio, ¿no? Porque, por ejemplo, muchísimos partidos, pues los seguías por la radio, en el caso del béisbol, ¿no? Era una costumbre, hasta la gente en los estadios, sobre todo en el béisbol, llevaba ahora sí que su radito, ¿no? Sí. Y estaba, como dice Martín, ¿no? Estabas allá hasta las localidades de 2 pesos, de 1 peso, había de 1 peso, y estabas allá y el viejito, ¿no? Con su radio así, porque Su pues no, radio. ¿no? ¿Qué te acuerdas, René, de tu primer mundial? Bueno, ahí Milo. le da. Yo soy el más viejo acá. Yo recuerdo el Mundial del 70. Bueno, mi papá siempre odió el fútbol, pero resulta que la hija del dueño de la revista donde trabajaba mi papá, Patricia
andaba con un italiano, no sé por qué razón, andaba con un italiano, y a mis manos llegó un llavero del Topollillo con la selección, con el uniforme de Italia. Y Italia, recuerden, jugó la final contra Brasil, y todo el mundo estaba volcado con Brasil, y yo desde entonces empecé a ir en contra de todo. Yo con mi pinche Topollillo, y le pinté el número 10 en la espalda con un barniz de mi mamá. Era Gianluca, no sé qué, era el jugador número 10 de Italia. Y ya, la Era, final. era Riva, ¿no? Gianni Riva, ¿no? Creo. Bueno, creo que Rivas sí que era un jugadorazo el tipo. Pero bueno, eso es del 70. Del 74 me acuerdo brevemente así, ver un partido, y el que me llamó la atención, así me acaparó, fue el Ratón Ayala. Chaparrito, habilidoso para jugar y con una greña, sí, larga. 74, 78, yo Que estaba, después, Bigotón. René, yo estaba que después vino a México al Atlante, el Ratón Ayala. al El Ratón Atlante, Ayala. después acabó en el Pachuca, un tipazo, el Chaparrito, el Ratón Ayala, Eh, muy y, buen ju- tipo. y jugó en el Atlético de Madrid, aquí en España. Ajá. Y Sí, estaba a Creo buen que nivel el Ratón Ayala. ujú. sí, muy bueno. Bueno, en el 78, ahí les va. Yo creí ciegamente en todas las estupideces que transmitió Televisa de Argentina, y ahí se me fraguó una idea de conocer a Argentina, que no le he cumplido, por los reportajes de Juan Dosal. Estaba yo embebido. Ahí les va. La gente sí vendía, decían que la selección estaba Hugo Sánchez, estaba Cuellar, estaba Pilar Reyes, creo, de Reyes. portero, Pedro Ujú. Soto, bueno, los Víctor mejores jugadores. Rangel. Ajá. Rangel, sí, un equipazo. Y decían, Alemania con Alemania perdemos, con Polonia empatamos y le ganamos a Túnez. Así en ese orden ya calificamos. Y pum, 3 derrotas, pa. Les digo que ya estaba yo en CCH, y un amigo, muy entrañable amigo, Alejandro Montañez, que ya falleció, me invitó a su casa, a Tlalpan, a ver el juego, y compramos caguamas. Él y yo nada más estábamos viendo el juego. Y quedamos, no, ¿sabes qué? Pues vamos a comprar 3 cervezas, 3 caguamas para 2 personas. Y acabamos con 6 goles en contra, le anotaron a México, y mi amigo Alejandro y yo acabamos pedísimos con las 3 caguamas. Y hay una anécdota de los porteros de México. El primer tiempo lo jugó, creo, Pilar Reyes, y el otro, el Pedro Soto. Y ya lo cambiaron la segunda mitad. Termina el partido y entran al vestidor, y el portero que había salido de cambio estaba dentro del vestidor, y llega el otro portero y le dice, empatamos. Y le dice el portero que salió, ¿cómo? Íbamos perdiendo 3-0, México anotó 3 goles. No, te anotaron 3 goles a ti, me anotaron 3 goles a mí, empatamos el gol. Bueno, y la final del 78, pues obviamente siguió uno con el país anfitrión, el Matador Kempes, Luque, Tarantini, también una selección muy buena. Y la final, Argentina, Holanda, hasta mi papá la vio, que no le gustaba el fútbol, la vio, y mi mamá preparó algo, un mole, algo así, comimos, y vimos la final, que ganó Argentina a Holanda, y Argentina locos, celebraron creo que 15 días ahí en Buenos Aires y en toda la provincia. Es el 78. Y del 82 que menciona Martín y tú, Ciprián, yo la referencia que tengo es una moneda que alguien fue a España y me trajo una moneda conmemorativa del Mundial de 5 pesetas. Y un llavero de Naranjito, era la mascota oficial, ¿no? Naranjito, y es la referencia que tengo del mundial, de ese mundial. Ya los demás, pues no. Bueno, el del México 86. Cuando ganó México, bueno, calificó, fuimos a Reforma a celebrar. Y era tal la efervescencia que yo iba con 2 amigos de ahí, de la casa de mis papás, y íbamos caminando así, y a mí de repente se me ocurrió hacer una ola, porque estaba de moda la pinche ola, y paré a un grupo de personas, como de 30 personas, y les dije, la ola, y yo organicé una ola para pinches desconocidos que quién sabe quién era, ¿no? Y era una efervescencia total en el Mundial 86. Ya los demás ya no me acuerdo. Ya. En ese juego que le gana México a Bulgaria 2-0 ya en octavos, ¿no? O en cuartos, no recuerdo.
Sí, para pasar a cuartos. No, el Ángel, también fuimos al Argüende, al Ángel en el toldo del coche. Y es pero una cosa, porque me acuerdo que era, aparte de todo, fue en domingo ese partido contra Bulgaria. Sí, Entonces temprano. era una, o sea, toda Pero fíjense, dicen que acá, que los enajenados del fútbol, pero yo la ocasión que he visto por un partido de fútbol, más gente en la calle fue en la final del Mundial de Francia 98, Francia-Brasil. Todo París Pero en estaba en la México, calle, ¿no? en No, 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 México. no, 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 no estoy Ah, hablando, yo estaba en París. ya. Estoy hablando de Francia 98, de la final Francia-Brasil. Yo estaba en París, salí a las calles y era una cosa impresionante. Todo París estaba en la calle. O sea que así como que ellos muy elegantes y todo, pero la cantidad de gente que había ese día en las calles no se Ok. comparaba ni por mucho en aquella efervescencia tremenda, ¿no? En México, que es la que recordamos, ¿no? Pero bueno, pues no, también quiero aclarar, ¿no? Yo en el Mundial 78, que sí me acuerdo bien, me acuerdo del partido contra Túnez, contra Polonia, me acuerdo de los Juegos de Holanda, ¿no? Yo solo tenía 7 años, ¿no? Cabe aclarar, ¿no? Entonces, Eso ya. lo que pasa es que tengo buena memoria. Ajá, ya estaba en preparatoria. Y fíjate, al equipo de México lo patrocinó Levi's, una marca de Ajá. pantalones acá, y era elegante y era diferente, porque no, o sea, nos vendieron bien, y yo fui el pinche cautivo de Televisa y de Juan Dosal, lo odio al cabrón, y de Che Aunque Ventura. dicen que esa presencia, o sea, porque esa presencia de Levi's vistiendo una selección, pues es realmente inédita, es única, ¿no? Sí, No, 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 nunca no es una. sucedió. Y tú ves el uniforme ahora, sobre todo también en el look de aquello, ¿no? O sea, por ejemplo, la melena de Hugo Sánchez, la melena de León Cuellar, hasta de Víctor Rangel, pues eran tiempos de amelenados, ¿no? Sí, El mismo en Argentina, Kempes, ¿no? A Kempes, su larga cabellera, ¿no? Pero dicen que realmente los uniformes, aunque traían Levi's, no era o sea, que hay una historia al respecto, ¿no? Pero que no eran así como ahora los modelos diseñados ex profeso, ¿no? Por ahí hubo por ahí una triquiñuela, una cosa así, ¿no? Pero bueno, este, un uniforme ahora pues que se ve bastante elegante y bastante bonito, ¿no? Ahora que ya no sabes de qué color viste México, ¿no? no, ya tiene todos los colores, todas las gamas, la gama del arco iris, y no por guys, pero sí hay guys, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Martín, despídete con un comentario final. Bueno, pues comentario final, que son muchos recuerdos con el fútbol, son muchos momentos muy bonitos que se han pasado. Después ya me moví un poco más al automovilismo, pero realmente lo bonito, la salsita que te da el deporte, esa que te da el fútbol, ¿no? Que te da una forma muy, muy bonita, muy familiar, muy apasionada también, ¿no? de disfrutar el deporte, no te la da el automovilismo, y menos la Fórmula 1 actual, que eso es una cosa tediosa, ¿no? Pero son muchos recuerdos muy bonitos, desde pues eso, casi desde que uno tiene conciencia, ¿no? De 5, 6, 7 años, se agolpan esos recuerdos, esos olores, esas vistas de los estadios. Yo además tuve la suerte de estar, pues como ustedes, ¿no? Que estuvieron en el Azteca cuando eran jóvenes. Yo estuve en el Santiago Bernabéu, y la verdad que marcan ese tipo de esas imágenes. Así que bueno, pues le estoy agradecido al fútbol, y ojalá que
que este mundial que se nos viene nos deje muchos momentos muy buenos. Estoy seguro que sí. En ese Belice, Guatemala, va a ser un partidazo de los buenos. Pero bueno, muy agradecido al fútbol y también muy agradecido a ti, Ciprián, y a ti, René, por darme la oportunidad de poder disfrutarlo esto con ustedes y poder comentarlo con ustedes. Muchas gracias. De abrir un poco el baúl de los recuerdos. Bueno, pues sí, pues vámonos, es parte de tu vida, ¿no? No, en ese momento no lo pensabas, ¿no? Te impactó y todo, pero se te quedó para siempre, ¿no? Pues Así vámonos, es. René, que ya es un poco tarde. Pues ya, una despedida rápida. Yo pienso que el mundial que está por iniciar en un par de meses va a ser completamente diferente a lo que pude ver o lo que yo conocí antes. Y la verdad, el espectáculo está en tercer o cuarto plano. Primero está Infantino luciendo su cabeza rapada, la gente que le acompaña, los mafiosos de la FIFA, los negociantes, los que hacen business de todo, y el fútbol va a quedar en tercer o cuarto plano. Y México, lamentablemente, no tiene equipo, no tiene jugadores buenos para brillar y va a calificar el quinto partido en el lado, pero no, México no tiene nada que hacer y bueno, desde ahora, no sé, Estados Unidos va a calificar pomposamente y va a jugar la final, ya lo verán. bueno, pues de todos modos, vayan juntando sus 300,000 pesos, además de los que tienen que pagar para esa botana que no hay que perderse, ¿no? Bueno, Martín Caño, René Tijerino, amables aficionados de Sporting Magazine, muchísimas gracias por seguirnos, gracias a Hasta Dios. luego. Soy Francisco Ciprián. Nos vemos la siguiente entrega de este podcast de la tercera edad. Cuídense mucho, hasta la vista, Dios los bendiga.